Buenos días. Saludo para Federico Gutiérrez, Kuro Gachi y Valentín Fabri. Para empezar a entender cómo ha hecho el kirchnerismo esta mega conspiración que ha tenido cierto éxito en la sociedad argentina acerca del submarino San Juan, hay que entender las cosas de las que se nutre, o mejor dicho, de las cosas que se aprovecha. Lo primero, lo fundamental, es la mentalidad tercermundista que existe en muchos países de Latinoamérica, Hispanoamérica, Brasil incluido. Y esta mentalidad tercermundista no está emparentada con nuestro color de piel, no es una cuestión racial o una cuestión de cuánto ganemos por mes. Es algo que va más allá, es algo más profundo. Yo conozco gente acá en la Argentina y en Uruguay que, si ustedes lo miran a primera vista, son europeos, 100% su aspecto, más que europeos son nórdicos los tipos, porque pueden pasar por suecos, noruegos o finlandeses. Esa es la parte racial. Pero cuando uno los escucha hablar, rápidamente entiende que su mentalidad está muy hacia la izquierda y son muy amantes, son muy vulnerables a chuparse cualquiera de este tipo de conspiraciones. O sea, por más que sean rubios y de ojos claros, son bastante tercermundistas. Como contraposición puedo darles el caso de mucha gente, muchos inmigrantes, principalmente de Bolivia y Perú, que han llegado a la ciudad de Córdoba en estos últimos 10 años. A pesar que la Argentina económicamente siempre ha estado inestable desde el año 99, sigue siendo atractiva para muchos inmigrantes, principalmente debido a los sistemas de salud y el sistema educativo, que son de financiamiento colectivo subsidiado, mal llamado gratuito. Esta gente muchas veces tiene un gran componente indígena, pero les puedo asegurar que en varios aspectos son más primermundistas que nosotros. Y les doy un ejemplo cotidiano. Una escuela secundaria. Si el alumno es argentino y anda muy mal con sus notas, es probable que los padres vayan a pedir explicaciones a la maestra o al profesor de qué pasa, por qué el nene anda tan mal. Por el contrario, si es peruano o boliviano, es muy probable que los padres reprendan duramente en casa a ese chico y le pidan explicaciones de por qué anda tan mal en la escuela. En ese aspecto, los inmigrantes están siendo mucho más primermundistas que nosotros, porque no están buscando culpas donde no las hay, no están cayendo en conspiraciones y están tratando de hacer su mejor esfuerzo para que su hijo progrese y para que la familia progrese. Si este ejemplo les parece muy pequeño, muy de la vida cotidiana, yo les propongo que nos elevemos un poco sobre Sudamérica y miremos a nuestro alrededor. En el norte de Sudamérica vamos a ver un país que ha sido, que sus gobernantes han sido muy conspiranoicos en estos últimos 10-12 años. Terriblemente conspiranoicos. Le han echado la culpa a todo el mundo, pero en realidad no han atacado sus propios errores. Ese país es Venezuela. Y podemos ver las consecuencias de ese enorme amor por las conspiraciones en que la crisis venezolana, lamentablemente, digo esto lamentablemente porque tengo varios seguidores de ese país, la crisis venezolana lamentablemente parece no tener fin. Los índices de inflación, de pobreza y de inseguridad son realmente pésimos. Y eso pasa en un país que por mucho tiempo del siglo pasado fue un país de los más prósperos de habla hispana. Un país que está asentado sobre una enorme reserva de petróleo. Un país que atraía a inmigrantes con cierta calificación técnica, porque esa gente podía trabajar, prosperar y vivir allí con altos estándares. Que un país que vive del petróleo tenga dificultades para suministrar comida a su población es algo completamente inaceptable. No hay excusa para eso. Entonces vemos un perfecto ejemplo de cómo creer y participar y generar activamente esas conspiraciones nos pueden hacer
mucho mal. En la Argentina no tenemos ni chavismo ni madurismo, pero tenemos un movimiento político que comparte varias cosas con ellos. Ese es el kirchnerismo. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuál es su ideología política? El movimiento K es el ala más radical del peronismo. Es su parte más hacia la izquierda. Son los guerrilleros y terroristas que actuaron contra gobiernos militares y democráticos en la década del 70. Son los hijos de esos guerrilleros y de esos terroristas. Son quienes los apoyaron intelectualmente y los hijos de aquellos que los apoyaron intelectualmente. En esta forma primigenia y con otras denominaciones como por ejemplo Montoneros, Ejército Revolucionario del Pueblo y algunos otros, el kirchnerismo causó tanto caos, tanta muerte y tanta devastación en el país que el mismo presidente Perón, unos meses antes de morir, en el año 1974, le dijo a sus asesores en una reunión de gabinete: contra estos tipos hay que usar un Somatén. El Somatén, en caso que no lo sepan, era una policía catalana que actuó en el siglo XIX y parte del siglo XX, una policía formada principalmente por ciudadanos que se caracterizaba por usar métodos bastante brutales, torturas, ejecuciones extrajudiciales contra ladrones, bandidos rurales y cosas así. Entonces vemos que ya el anciano y cansado general estaba dispuesto a utilizar exactamente los mismos métodos por los cuales el gobierno militar que tomó el poder unos años después, en marzo de 1976, fue juzgado y muchos de sus líderes encarcelados, incluso encarcelados hasta la muerte. Juan Domingo Perón, que no fue realmente uno de los políticos más hábiles que tuvo la Argentina, pero que así todo se había dado cuenta de lo destructivos y peligrosos que eran esta gente y de lo dañinos que podían llegar a ser. El viejo caudillo creador del justicialismo murió antes de poder ver cumplidos sus planes, y 29 años después, el kirchnerismo llegó al poder. Hay que entender que en circunstancias normales, principalmente en un país con una economía ordenada, el movimiento K jamás hubiera tenido chances de llegar a la presidencia. Pero esto se dio principalmente por el fracaso de un gobierno de coalición de la Unión Cívica Radical y el socialismo. Néstor Kirchner asumió el poder el 25 de mayo del 2003, apenas con el 22% de los votos. Esa cifra lo hace parecer bastante ilegítimo, a prima facie. Sin embargo, con algunas maniobras políticas y utilizando la caja del Estado, logró acumular poder. Don Néstor utilizó la vieja táctica tercermundista de buscar enemigos por todos lados y victimizarse. Logró unificar un poco de voluntades, victimizándose ante el Fondo Monetario Internacional y los holdings económicos llamados fondos buitre. Y es que no hay nada más antipático, realmente antipático, que tener que pagar deudas. De hecho, en Latinoamérica, a las tarjetas de crédito muchas veces se las confunde con enviados de Lucifer. También mostró cierta inteligencia, como para traer un ministro de Economía hábil y dejarlo hacer a su parecer, lo que permitió tener 2 o 3 años de poca inflación y un crecimiento económico notable. Ese crecimiento económico notable se daba después que el país cayera a un verdadero abismo, o sea, estaba un poco maquillado por el hecho que se venía una situación muy mala. Algo que dio un empujón muy fuerte al movimiento kirchnerista desde el punto de vista económico fue la exportación de granos. Y es que este gobierno le cobraba una cantidad de impuestos extorsiva a los agricultores argentinos que exportaban su grano, en el orden del 28 y el 30%. Eso llegó a ser el 35% en el año 2007 y se intentó ponerlo en 44% en el año 2008, una locura absoluta.
La demanda que generaba China con su crecimiento desbocado, además de otros países asiáticos, hacía que la exportación de grano y otros commodities generara un volumen de dinero astronómico para la Argentina. Una gran parte de ese dinero iba a las arcas del Estado, y una gran parte de ese dinero se utilizaba en la compra de voluntades por medio de todo tipo de subsidios y sobre todo en la compra de medios de comunicación, ya sea diarios impresos, medios de internet, televisión y radio. En esos medios se difundirían conspiraciones, en esos medios se difamaría a quien era opositor al gobierno y en esos medios se dibujaría la realidad, diciendo que el gobierno hacía bien las cosas y que hacía obras cuando en realidad muchas veces era todo lo contrario. Finalmente en 2008 los agricultores dijeron basta y empezaron a hacer unas protestas bastante enérgicas. El kirchnerismo mostró una vez más su excesivo gusto por las conspiraciones y las verdades alternativas, cuando en vez de reconocer que estaba cobrando los impuestos de exportación más altos del mundo, acusó a los agricultores de estar detrás de un movimiento para dar un golpe de Estado. La mentalidad tercermundista se había hecho presente una vez más. Eso es todo por hoy. Nos veremos en la segunda parte.